Me animo y comparto lo que el Señor ponía en mi corazón. El Señor me hablaba esta mañana de Eliseo de una forma muy, ¿qué quieres decir? A orar, vamos a orar. A orar, vamos, sí, es verdad. Cierto. Oremos pues. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque también tú, cuando estamos a la mesa contigo, tú siempre nos enseñas. Tú siempre nos hablas. Y nosotros, Señor, no vivimos ya de las cosas de este mundo. Eso nos seca. Vivimos de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por ella tenemos vida, tenemos ánimo, tenemos fuerza en nuestra fe. Atendemos. Tú nos decías la semana pasada que hay una preciosísima ofrenda y es darte nuestra atención. Y aquí te la entregamos, Señor. Espíritu Santo, nos encomendamos a ti y habla lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Pues lo que venía diciendo es que esta mañana traía el Señor a mi corazón la historia de Eliseo y me hacía ver varias cosas en su vida, varias cualidades, características de la vida de Eliseo. Como sabéis, Eliseo fue el discípulo de Elías, que fue uno de los mayores profetas y bueno, era un hombre de Dios realmente. Y Dios le da un sucesor, porque pues Dios ama trabajar de generación en generación y que las cosas suyas no caigan en un saco roto ni en el olvido. Así que, bueno, yo te digo que si tú eres hijo de cristianos o de familia cristiana, tienes que dar gracias por el legado que Dios te ha dado y lo que has recibido, no que caiga al suelo como el manto de Elías, que podía caer en el suelo, sino que fue tomado por Eliseo. Eliseo tiene varias características y una de ellas es que lo dejó todo por seguir a Elías. Él era, yo creo que era rico, ¿verdad, Juan Carlos? Era una persona tenía una yunta de bueyes, con lo cual no era cualquier cosa, tenía terrenos De 12 bueyes. de 12 bueyes, que tener un buey en aquel entonces era mucho y era un hombre que quemó todo. O sea, todo lo que tenía lo ofreció como un holocausto para el Señor y siguió a Elías y no le importó qué posición social ocupaba ni qué lugar tenía en su casa, sino que lo dejó todo y tomó el legado, la herencia espiritual versus la herencia económica terrenal. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención de Elías. De Eliseo, perdón, madre mía, Elías y Eliseo. Tanto Elías como Eliseo, su nombre tiene que ver con el Señor es Dios. Ajá, Elí. El Señor es Dios. En un tiempo donde había una apostasía o estaban claudicando entre los Baales y Dios, el Señor levanta 2 profetas con ese nombre. El Señor es Dios. A través de sus milagros, el verdadero profeta es el que nos lleva a Dios. Y a través de su profecía, milagros, etcétera, el Señor se estaba revelando como el verdadero Dios de Israel. Así es. Y Dios se reveló de una forma sobrenatural porque realmente Eliseo fue el que recibió la doble porción. Porque entregó mucho, Dios le dio doble. O sea, si Elías era un hombre que por donde iba los milagros sucedían, Eliseo recibió doblemente ese poder, esa forma de caminar sobre esta tierra de una forma sobrenatural, ¿no? Esa es la doble porción que le cayó a Eliseo de Elías. Desafió también las fuerzas de la naturaleza, que no sé si acordáis del pasaje ese donde el hacha cae en un río, es una hacha prestada, y entonces toma un palo y el hacha, el hierro del hacha flotó en el agua y pudo recuperar de nuevo el hierro, no tanto el palo, sino el hierro. Y hay algo que Dios usaba a este hombre de una forma que yo creo que no se ha visto otra cosa. Y si cuentas los milagros de Elías, Eliseo hizo exactamente el doble de milagros. La doble porción, doble milagros. Él entendía, porque Elías tenía una influencia sobre otros profetas, como otras escuelas de profetas. De hecho, en un recorrido antes de Elías partir, va a diferentes campamentos donde había hijos de profetas. Sí. Pero Eliseo entendió, yo soy primogénito. Y el primogénito puede pedir la doble porción. O sea, él supo pedir
de acuerdo a esa primogenitura espiritual. Qué bueno que dices esto porque para lo que queremos hablar esta mañana es importante eso, precisamente. Y quiero ir al pasaje de Segunda de Reyes 13. Y aquí vamos a ver un acontecimiento, estamos ya al final de la vida de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13. José, Jueces. Segunda de Reyes 13. Lo proyectamos también. Sí, ahí estábamos viendo, Dani nos ponía cómo Elías asciende al cielo en un carro de fuego, un carro de caballos, y Eliseo recoge el manto. Sí, Señor. Vamos a leer a partir del versículo 14, ¿vale? Capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el carro. Y puso él su mano sobre el carro. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, Eliseo dijo: tira. Y tirando él, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel, que las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Seguimos en el 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar al muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ahí termino de leer, ¿vale? Y hay algo que me llamaba muchísimo la atención. O sea, el muerto tocó los huesos de Eliseo. Sí. Y el muerto revivió. Hay dos situaciones, dos puntos. El encuentro con Joás, el rey de Israel, y luego cuando ya es sepultado Eliseo en la tumba, y están también supongo que había pasado un tiempo, estaban intentando en esos sepulcros que eran compartidos muchas veces, pues dejar el muerto, y el muerto tocó los huesos de Eliseo y revivió. Y este pasaje me venía porque me hacía recordar esto, algo que es una similitud entre Eliseo y nuestro Señor Jesús. Y me decía el Señor esta mañana: Jesús fue como Eliseo. Sabes que lo que está escrito en el Antiguo Testamento muchas veces es guerra, es sangre, son cosas que no entendemos porque son muy fuertes. Tú, ese Dios es mi Dios. Pero lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito para enseñanza nuestra, para una aplicación para el Nuevo Testamento. Entonces, trayendo eso ahora, a este momento de hoy, pensaba en Jesucristo. Jesucristo como ese varón perfecto que lo dejó todo, que lo quemó todo en el cielo, que se humilló hasta lo sumo. Renunció a su herencia. Renunció a su herencia, donde realmente era el primogénito de muchos, el primero en entrar al cielo, en tomar las llaves y en hacernos un camino al cielo. O sea, el que está pavimentado, el camino de la tierra al cielo está pavimentado por la sangre y el cuerpo de Cristo. Cada gota, cada célula de su cuerpo, de su vida, es ese lugar que se abre, ese camino que se abre para que tú y yo podamos entrar. Somos nosotros los hijos de Dios porque Él es el primogénito, nuestro hermano mayor, que dijo: yo iré. Yo quemaré todo esto que tengo en el cielo, yo no tomaré esta herencia que tengo como algo a lo que aferrarme, sino que yo iré y moriré en la cruz del Calvario, pero le abriré la puerta a muchos que vienen detrás. Amén. Quiero decirte que tú y yo no éramos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
y Él abrió un camino y nos llamó. Pero ahora iré a eso. Él también desafió, Jesucristo también desafió las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué os parece cuando Jesús andó sobre las aguas? O cuando dijo a la tempestad, calla, enmudece. Y dijeron sus discípulos, ¿quién es este? Que hasta los cielos, las tierras, el mar le obedece. Era un hombre sobrenatural. Yo creo que si Eliseo tenía la doble porción, Jesucristo que tenía todas las porciones. Tenía todas las porciones, pero incluso si comparas a Elías y a Eliseo, Eliseo verdaderamente tuvo el doble, ¿no? que Elías. Si comparamos a Jesús con todos los profetas anteriores, con todos los siervos y las siervas de Dios anteriores, Jesús los excede, los supera, multiplica. Por eso no hubo otro. Decían, ¿quién como este? Si este no es el Mesías, ¿quién va a ser? ¿Quién abre los ojos de los ciegos? ¿Quién resucita a los muertos? ¿Quién da pan a la multitud de multiplicar? ¿Quién anda sobre las aguas? ¿Quién hace pescas milagrosas? ¿Quién calma la tempestad? Siempre Jesucristo es el que viene siendo el doble, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, fue el primer Adán el que falló en todo, pero fue el segundo que conquistó todo lo que el primer Adán no pudo conquistar. Si el primer Adán estaba diseñado para conquistar muchas cosas y no conquistó casi nada, Jesús en la cruz del Calvario conquistó todo. Amén. Esa es la doble porción también para nosotros. No se quedó a mitad de camino, sino que lo consiguió todo por amor a nosotros. Amén. Sí decir que quiero ir a Filipenses 3:10, que también me venía esta mañana. Aclarar esto para los que por ahí creen que por sus fuerzas pueden llegar al cielo, por sus buenas obras pueden llegar al cielo, porque eres bonito, porque eres bonita. La palabra de Dios dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que si morimos juntamente con Él, resucitaremos juntamente con Él. Es necesario, sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y allí murió. Y hoy en día se recuerda el hecho de la cruz y Cristo en la cruz. Hoy todo el día están paseando, hoy ya no lo pasean porque estamos en COVID, pero el Cristo en la cruz es el día de Semana Santa, Cristo en la cruz clavado, ¿no? Pero ¿sabes qué? No podemos quedarnos en un Cristo que muere. Él murió como nosotros estábamos muertos. Somos juntamente con Él muertos porque Él murió y nosotros estamos muertos, pero fíjate que Él resucitó. Amén. Porque lo más glorioso no es que estés muerto, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que resucitemos juntamente con Cristo. El poder de la resurrección es el que tiene que operar en ti y en mí. El poder de la resurrección es el que tiene que operar en ti y en mí. Mira, yo te digo que hoy en día hay muchas teorías. Tú, trabaja tu carácter, conócete, tienes que saber decir que no, a los que siempre dicen que sí, a los que tienen una adicción, tienes que conocer tu adicción, tú eres un alcohólico y siempre serás un alcohólico, y ahora es un alcohólico, ¿cómo se dice?, rehabilitado, y es trabajar sobre un muerto, es operar como... El hombre en sus fuerzas. El hombre en sus fuerzas. Pero Dios... Jesucristo murió y se hizo muerte por ti y por mí en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida. Amén. Y vida en abundancia. No para tomar en la sala de operaciones a un muerto y empezar a ponerle parches. Como digo, como el doctor Frankenstein, ¿no? que hizo una criatura y ahí estaba, que vas andando pero estás muerto, es un muerto viviente. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Para que, dice en Apocalipsis, bueno, voy a primero leer esto, a fin de conocerle, y el poder de su, 3:10, y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. Espérate, voy a leer en el 9, ¿vale? Todas estas cosas se hacen para prepararse una palabra, pero yo, como no me la he preparado, pues voy a leer el 9, ¿vale? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muertos a nuestro yo. Por eso aquí no podemos estar trabajando sobre un
muerto. Si estás muerto, estás muerto. Y si vivimos, vivimos en Cristo. Y todo cristiano debe conocer el poder de la resurrección. Así es. Conocer a Jesús, pero en nuestra propia vida, el poder de su resurrección, que es su vida en nosotros, que es como ya no es en mis fuerzas, sino que es el Espíritu, es la resurrección de Dios, es la vida de Dios en mí, para que ahora lo que antes no podía perdonar, lo perdone. Lo que antes no podía amar, yo ahora sí puedo amar. Antes quizás no podía hablar públicamente o dar un testimonio. Con el poder de la resurrección puedo. Era presa del pecado. Con el poder de la resurrección ahora puedo romper las cadenas del pecado. O sea, tú compruebas ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo. Dice que somos hijos, en Lucas 20, 36, dice que somos hijos de la resurrección. Somos muertos juntamente con Él, pero también hemos sido, somos resucitados en Él. También dice en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando aceptas a Jesucristo como tu suficiente Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Somos hijos de la resurrección porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y entonces vivimos. Sopló Dios aliento en nosotros, como cuando el profeta le dice a estos huesos, vivid. El Espíritu Santo sopló sobre nosotros vida y vivimos por el Espíritu. Y entonces dice, a ver, ¿dónde estoy? Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Tú ya no eres una persona que va a morir hoy y ya nunca más será. Tú eres un ser eterno. Por eso los cristianos tenemos que ver la muerte como una transición hacia otro sitio. No podemos ver la muerte como una calamidad. Es duro la separación porque no vas a ver a esa persona querida durante mucho tiempo. Pero tienes que tener la seguridad de que lo verás si realmente has vivido en Cristo y has resucitado. La primera muerte no tiene lugar en ti ya. Entonces, el Señor me hablaba y me decía en esta mañana que necesitamos caernos en el sepulcro. Necesitamos caer como cayó ese muerto en el sepulcro para tener vida. Así como cayó ese muerto en la tumba de Eliseo y dice que se puso en pie. Es necesario que tú y yo caigamos en el sepulcro. Lleguemos a ese sepulcro y el poder de la resurrección opere en nosotros. No podemos estar viviendo como muertos vivientes. Tenemos que tener a Jesucristo en nuestros corazones. El poder de la resurrección, algo tenemos que caer muertos ahí. Y que de repente el poder de la resurrección nos suba hacia arriba y nos plante en lugares celestiales en los que tenemos que andar. No podemos seguir oliendo a muerto. Si estamos vivos, tenemos que vivir como vivos. Fíjate que el pasaje anterior de Eliseo, cuando está Joás, el rey de Israel, dice que puso su mano sobre la mano del rey. ¿Qué contacto? Un contacto más real que el del muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que estaba muerto sabía que necesitaba tocar, o sea, tenía que suceder un milagro. Sin embargo, el rey, que era un impío, realmente, a veces vemos a Dios, lo podemos tocar de una manera muy palpable, pero no hay, porque tú estás vivo en tu pecado. El rey Joás era un hombre impío que andó según la casa de su padre con pecados uno detrás de otro. Sin embargo, ahí estaba el profeta siempre hablándole, siempre diciendo, siempre anunciando. Pero a veces en la religión, ¿sabes qué te digo? Las cosas de Dios no resucitan. La religión, aunque tenga un toque más real, y hay veces que Dios se puede mover entre nosotros, pero si lo convertimos en religión, si convertimos el río en estanque, si conviertes a Dios en una cosa más en tu vida, no va a tener el efecto que tiene que tener. Entonces, el Señor me decía en esta mañana, necesito hombres y mujeres que de verdad se sientan necesitados de mí y busquen y caigan en el sepulcro como cayó este muerto.
dice que el Moab oprimía a Israel y de vez en cuando venían saqueadores. Si las circunstancias para conocer al Señor ha sido que el enemigo te ha robado muchas cosas, o has vivido una vida mediocre, huyendo del pecado, huyendo de tu propio yo, huyendo de tu pasado, huyendo de los que te persiguen, huyendo del que te roba, porque Moab robaba, Moab mataba. Moab eran los que venían de descendientes de Lot. De Lot, no, perdona, sí, de Lot, del sobrino de Abraham. En Moab había incesto. En Moab no se valoraba ni se honraba. En Moab había pecado. Y Moab, ese mundo, este sistema, este mundo te ha llevado cerca del sepulcro. No, por eso Dios ha llamado a lo vil y a lo despreciado de este mundo. Para decir, yo les voy a dar vida. Pero tienes que dejarte caer en las manos de Dios Todopoderoso. Y para la gente que nos está escuchando en la radio, que no tiene ni idea de lo que es Dios, Dios no es un Dios que está crucificado en una cruz. Dios está vivo, resucitó. El sepulcro, la tumba está vacía. La tumba está vacía, pero hay poder, hay un poder de la resurrección, hay un poder para ti y para mí. Y si tú sientes que tus huesos están secos, cae de nuevo en el poder de la resurrección, en la tumba de Jesucristo. Él tiene poder para ti y para mí. Y hay áreas en tu vida que tienen que seguir muriendo para que el poder de la resurrección pueda operar en ti. Porque a veces conocemos al Señor, pero hay cosas que están muy vivas y necesitan morir. Y tiene que ser algo de verdad, un cambio total. Yo estoy pensando ahí en ese sepulcro que de repente están ahí los parientes y dicen, ¿y este quién es? Pues si este no es el que estaba, este tenía que estar ya descompuesto, tendría que estar ya muerto. No hay esperanza, no había esperanza para él. Y de repente dice que se puso en pie, salió del sepulcro. Entraron 4 y un muerto y salieron 5, ¿no? Así es. De la tumba. Yo no sé si salieron 5 detrás de ellos y decían, ¿quién es ese que lo sigue? Hombre, él también salió, seguro. Él también salió. Y tenemos que no solamente entrar al sepulcro para un milagro de resurrección, sino también para recordar siempre que el que nos resucitó fue Jesucristo. Amén. Como María Magdalena, como creo que la otra que fue para allá era... ¿No era Susana? No. María Magdalena, la madre de Jesús, las Marías. Marías, pero había otra más que no era María. ¿Qué más? ¿Susana? No lo sé. Sí. Ellas. Adorar a los pies de intentar siempre honrar el cuerpo de Jesucristo. Cuando tú haces cualquier cosa, no honras la muerte de Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque Jesucristo nos salvó, nos lavó y pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Él murió por ti, por mí, no para que vivamos de cualquier manera, sino de una forma digna. Una forma digna. Si Él abrió el camino y su sangre está regada por ese camino, su cuerpo son parches de ese camino, son los adoquines de ese camino. Sus huesos partidos por nosotros, quebrantados por amor a nosotros. Yo no puedo vivir de cualquier manera. No es que soy salva por lo que hago, ya lo sabemos. Justo por la fe vivirá, por la fe en Jesucristo. Pero no es por andar en Semana Santa con un Cristo al hombro. Ya Cristo te cargó a ti, tú no tienes que cargar a Él. Amén. Ya Cristo te cargó a ti. Sí. Pero si te cargó es que para llevarte a un lugar superior, para que el poder de la resurrección opere en ti cada día, cada día, cada día. Señor, esto muero y resucito en ti. Yo muero como yo lo sé hacer, pero quiero vivir como tú me dices que lo haga. Muero a mi forma para emprender tu forma. ¿Y sabes qué? Tiene que haber poder de la resurrección en tu vida. Yo te digo que aunque tengas 50, 60, 70 años, tienes que poder cambiar. ¿Cambiar? No. Crecer en tu mujer, en tu hombre interior. Lo que no puede ser es que seamos siempre niños espirituales. Porque a madurez nos ha llamado el Señor. A madurez nos ha llamado el Señor. Y hay cosas que tenemos que dejar ya, las cosas de niño, y andar como adultos. Cuando era niño, iba donde quería. Como un niño caprichoso. ¿Tú has visto un niño malcriado?
A lo mejor lo tienes, ¿eh? Y tienes que ser un mejor padre. Un niño malcriado lleva la boca sucia, las manos llenas de chocolate, pisa todo, desobedece, lo quieres agarrar, no puede. Te dice, niño, siéntate y te monta la pataleta en cualquier restaurante, en cualquier lugar, te la lía, te deja en vergüenza, dice secretos de la familia. Tiene una guantama bien dada. Que yo digo, qué lástima. Luego quieren pegarles cuando son mayores, pero hijo mío, al niño hay que disciplinarlo cuando es pequeño, desde chiquitico. No estoy hablando de maltrato, ojo. Pero la palabra de Dios habla de corregir, educar, prohibir. Prohibir. Hoy en día nadie quiere prohibir nada. No hay que prohibir, hay que dejarlo que se exprese y los demás cómo los expresamos. Sufrimos las consecuencias de su expresión. Entonces, claro, tenemos que aprender a no ser niños fluctuantes, que hoy queremos algo y lo queremos a nuestra manera, sino morir, crecer, madurar en nuestro hombre y nuestra mujer interior. Cuando dice, cuando seas mayor, otros te vestirán. Yo tengo a mi sobrina Débora, que siempre quiere ir ella y vestirse como ella quiere. Y su madre mía, hija, ¿qué gusto tienes? No saca el gusto de tu familia. ¿Dónde? ¿Cómo? Ella, sus mallas, sus cosas, dice, se quiere vestir como ella quiere. Pero dice la palabra de Dios que cuando eres adulto, otros te vestirán. ¿Quién te vestirá? Que te vista el Espíritu Santo. Amén. Que te vista Dios. Amén. Que Dios te vista por dentro, por fuera, por todos los lados. Y dejar de ser niños, ¿no? Amén, amén. A mí me gustaría añadir que estamos comparando, fíjate que hemos comparado Eliseo con Jesús, ¿no? Has trazado un paralelismo entre Eliseo y Jesús. Y estaba pensando en ese último milagro. Sí. Quedaba un milagro por hacer. Sí. Porque tenía que hacer el doble de los milagros que Elías. Y aunque estaba ya muerto en sus huesos, ahí Eliseo estaba ya en el cielo, pero sus huesos estaban ahí, el Señor sabía que quedaba un milagro por hacer y usó un muerto. Totalmente. Ahora, trayéndolo a Jesús, uno de los momentos más emotivos para nosotros en Jerusalén, si no el que más, fue cuando estuvimos en el sepulcro de Gordon, ¿no? En el huerto. Y allí cantamos y oramos frente a esa tumba vacía. Además, normalmente esa zona está llena de gente y nos pilló un momento que estuvimos solos, ¿verdad? Y tuvimos un momento allí de entrar a ese sepulcro que posiblemente puede ser o no, pero representaba ese lugar y verlo vacío y estar fuera adorando y pensando en que nuestro Jesús no está en los huesos, como muchos profetas. Nuestro Jesús no está en ninguna tumba, Él ha resucitado. No hay reliquias por ahí. No hay reliquias de Él, pero sí que le queda un milagro por hacer. Siempre le queda un milagro por hacer. Amén. Hasta que vuelva en su segunda venida, Él tiene un milagro más para hacer, que Dios lo quiere hacer. Amén. Y que tiene que ver ese milagro con entrar en contacto con Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Mucha gente va a entrar en contacto con Jesús cuando entre en contacto contigo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y digo yo, amén, si aquel viejito en los huesos ya muerto hizo un milagro, ¿no lo puede hacer Dios contigo? amén, ¿No lo puede hacer Dios conmigo? amén. ¿No será ponernos en las manos del Señor y, como dice Vanessa, no ser niños, sino pedirle al Señor que nos dé esa llenura del Espíritu Santo y esa madurez y que Dios pueda hacer? Todavía hay dile al que está a tu lado, todavía hay un milagro que falta. Dile, todavía hay un milagro por hacer. Amén. ¿No será que Dios quiere hacer muchos más milagros a través de Jesús? Y a través de Jesús, ¿cómo lo va a hacer Jesús? Con nosotros, con cada Somos uno su cuerpo. de nosotros. Amén. El poder, dice Pablo, conocerle a Él y el poder de la resurrección. Qué maravilloso es cuando Dios te usa para consolar a alguien, para ganar para Cristo a alguien, para orar por un enfermo y que se sane, para echar fuera un demonio, amén, para calmar a un abatido. Qué maravilloso es cuando dice, el Señor ha hecho un milagro más y lo ha hecho con este viejo que yo creía que estaba muerto, que estaba en los huesos, que no tenía nada bueno yo para dar, pero sí tenemos algo para dar. Tenemos a Cristo para dar. amén. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El nombre de Jesús. Amén.
Yo creo que no hay nada que Dios pueda hacer si nos dejamos caer en su sepulcro. Aleluya. Los huesos vivirán, vivirán los huesos. Y tú serás parte, porque eres, como decía Juan Carlos, del cuerpo de Cristo. Nos ponemos de pie, porque es la hora. Aleluya. Y vamos a orar. Levantemos nuestras manos, el poder de la resurrección. Aleluya. Que ese poder de la resurrección siga salvando vidas. Sí, que ese poder de la resurrección siga levantando muertos. Un día nosotros estábamos muertos y resucitamos. Que ese poder de la resurrección siga fluyendo a través de nosotros sí, para tocar a otros. Amén. Que ese poder de la resurrección lo experimentemos para madurar, para superar los límites, para vencer el pecado y para ser más como Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Eliseo fue discípulo de Elías, se pareció a su maestro. Nosotros queremos parecernos a Jesús, que es nuestro maestro. Amén. También. Amén. No nos quedamos, Señor, Sí, Señor, impedidos en nuestra carne, queriendo cambiar al muerto, queriendo cambiar al viejo hombre, sino que la vida tuya se abra paso, que tú tomes el lugar. La tumba sí, está vacía, Señor. Jesús resucitó, Él Aleluya. tiene todo el poder. Él Sí, dijo, Señor. toda autoridad me ha sido dada en los cielos Señor. y en la tierra. Por tanto, id Señor. y haced discípulos de todas las naciones. Que el poder de la resurrección venga a España y resucite a Amén. multitudes que te necesitan. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y yo, Padre, quiero orar esta mañana también por tu cuerpo, Señor. Padre, a veces es que Aleluya. partes del cuerpo están entumecidas, Señor. Si algo tú sientes que está como muerto, tengo este miembro como muerto, esta parte de mi vida como muerta, Oh, Señor. sí. Declaramos hoy vida y vida en Vida. abundancia. En Que el el nombre río de de la Jesús. sangre de Cristo que corre por nuestras venas, Aleluya. Señor, corra también por la sangre, por el cuerpo de tus hijos y de tus Amén, hijas, Señor. Señor. Que no haya nada que esté entumecido, atrofiado, que no hayan trombos, Señor, sino que tú traigas sí, una fluidez Señor. de tu río de vida Aleluya. que corra por tu cuerpo. Oh, Señor, para aquellos que sienten que están atrofiados, que no pueden andar, que no pueden moverse, Señor, trae hoy Vida, y vida en vida, abundancia. en el Déjate nombre de caer en el Jesús. sepulcro de Cristo. Toca a Cristo. Ahí, Señor, toca con virtud, Itabarakatarabashia. Señor. Oh, cualquier situación económica que está atorada, cualquier Oh, papel Señor. que está por venir, cualquier situación matrimonial, cualquier problema de adicción, Señor, Fe, cualquier fe. problema, Señor, de Te creemos, enfermedad. Señor. Oh, Dios mío, hablamos hoy una palabra de vida. En el Oh, nombre nos de dejamos Jesús. caer sobre las llagas de Cristo. Aleluya. Nos dejamos caer sobre el cuerpo de Cristo. Lo tocamos con tocamos fe. con fe, Señor. Oh, Dios mío, Padre, toda parálisis emocional, toda parálisis del alma, toda parálisis, Señor, del corazón, todo endurecimiento, que venga a palpitar, Señor, que venga el corazón de Cristo a palpitar y a traer vida. Oh, acompasa Señor. nuestro corazón al tuyo, acompasa nuestro corazón al tuyo, trae vida, Señor, aquel que Amén. tiene falta de perdón, que hoy pueda perdonar, que podamos, Señor, analizar nuestra vida y traer vida, que no seamos como niños, sino que nos pongamos a la luz de tu palabra, delante de la cruz del Calvario, delante del sepulcro, que te adoremos con espíritu y en verdad. Amén. Oh, al vivo, al que resucitó, Al resucitado. al resucitado. Oh, bendito Dios, porque Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Amén. Oh, porque Él vive, nosotros vivimos. Sí. Oh, porque Él murió, nosotros morimos para volver a vivir. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Aleluya. amén, 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 amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre.